Ya. Entonces, vamos a ver esta integral muy particular, que son las integrales trigonométricas de la forma, la integral del seno de x elevado a una potencia n, multiplicado por el coseno de x elevado a una potencia m, diferencial de x. Depende de los valores de m y n de las potencias, es que se va a resolver esta integral. Existen tres casos. En el primer caso, si el valor de n es impar, si esta potencia es impar, tenemos que realizar la sustitución z igual a seno de x. Otro caso es si este valor de m es impar, tenemos que realizar la sustitución z igual a coseno de x. Ahora, si los dos son pares, números enteros pares, tenemos que aplicar las identidades trigonométricas. Estas tres, dependiendo de la integral. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo aplicar esto, cómo aplicar esos tres casos. Tenemos entonces acá esta integral, la integral del coseno cubo de x dividido entre seno de x diferencial de x. Ya. Si reescribimos esta integral, tendríamos lo siguiente. El seno de x elevado a la menos 1, multiplicado por el coseno cubo de x. Diferencial de x. En este caso, el valor de n es menos 1, el valor de m es 3 positivo. Ambos son impares, pero como la potencia del coseno es un número positivo, vamos acá. Vamos a aplicar el caso número 2, cuando el valor de m es impar. Entonces, tendríamos lo siguiente. Antes de aplicar la sustitución, un poquito lo reescribiremos nuestra integral. Entonces, lo podemos reescribir de esta manera. Ese coseno cubo de x en el numerador podemos reescribirlo como coseno cuadrado de x multiplicado por el coseno de x. Denominador, seno de x. Diferencial de x. Acá entonces tenemos el coseno de x multiplicado por el diferencial de x. Aplicamos la sustitución z igual a el seno de x. Porque si nosotros diferenciamos esta expresión, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la derivada del seno es coseno. Coseno de x, diferencial de x. La sustitución y su respectivo diferencial. Y fíjense acá, el coseno de x está multiplicando al diferencial. Podemos aplicar eso. Ya. Este coseno cuadrado de x por identidades trigonométricas va a ser 1 menos seno cuadrado de x. Y la integral nos quedaría como sigue. Tendríamos coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Tendríamos 1 menos seno cuadrado de x. Eso es z. Z al cuadrado sería. Denominador z. Seno de x es z. Y coseno de x diferencial de x es el diferencial de z. Aquí está entonces nuestra integral.
es mucho más sencilla de hallar. El denominador distribuimos a la resta y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 sobre z menos z, simplificándolo directamente, ¿no? Diferencial de z. Acá z cuadrado entre z es solamente z, ¿no? Entonces, para la primera integral, para esta función 1 sobre z, su integral indefinida es logaritmo de z, eso lo obtenemos por tablas. Menos, para la segunda integral, también lo obtenemos por tablas. Su integral va a ser z cuadrado sobre 2. Si derivamos z cuadrado sobre 2, su derivada va a ser z. Y todo eso sumado más la constante de integración c. Esta sería entonces nuestra integral. Está en términos de z. Hay que volver a la variable original. Entonces decimos acá, pero por nuestro cambio, z era igual a el seno de x. Y la integral nos quedaría como logaritmo natural de el seno de x menos el seno de x al cuadrado, seno cuadrado de x, dividido entre 2. Más la constante c. Es entonces nuestra integral. Si nosotros derivamos esta función, derivamos, simplificamos un poco, lo reescribimos, tendríamos esta función, la función integrando. Y eso siempre va a ocurrir. Ya entonces, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Ya, entonces continuamos. La integral va a ser la siguiente función, seno 8 de x multiplicado por el... No, está mal. Es el coseno 8 de x. Coseno quinta. Diferencial de x. Esta integral entonces. Seno es aquí. Ya. Acá entonces la potencia del seno es impar y la potencia del coseno es par. Vamos acá. El seno quinta de x. Un poco lo reescribiremos la integral. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos coseno 8 de x. Ese seno quinta lo podemos reescribir como seno cuarta de x multiplicado por el seno de x. Diferencial de x. Ahora, un poquito más, ¿no? Este seno cuarta, como unos cálculos auxiliares lo voy a hacer acá. Lo podemos reescribir como el seno cuadrado de x elevado al cuadrado.
Y esto mismo podemos reescribirlo de la siguiente manera, ¿no? Este seno cuadrado de x por identidades trigonométricas va a ser 1 menos coseno cuadrado de x. Eso al cuadrado. Así lo podemos reescribir, el seno cuarto de x. Entonces nuestra integral quedaría como sigue. Integral coseno 8x y el seno cuarto. Eso es 1 menos coseno, ¿no? Coseno cuadrado x al cuadrado por el seno de x, diferencial de x. Ahora vean esta partecita de acá. Seno de x, diferencial de x. Si nosotros aplicamos el cambio de variable z igual a coseno de x, obtenemos el diferencial de z, va a ser igual a la derivada del coseno de x es menos seno de x, diferencial de x. Acá entonces está seno de x, diferencial de x. Podemos aplicar esa sustitución. Este signo no más falta. Entonces, en esta ecuación, multiplicamos por menos 1. Tendríamos el menos diferencial de z al multiplicar por menos 1. Va a ser igual a el seno de x multiplicado por el diferencial de x. Entonces, esa sustitución vamos a aplicar. Z igual a coseno de x y su respectivo diferencial. Y la integral quedaría como sigue. Tenemos acá coseno de x elevado a la octava, pero coseno de x es z. Diríamos entonces z a la octava, multiplicado por 1 menos... Acá lo mismo, ¿no? Tenemos coseno de x elevado al cuadrado. Eso va a ser z cuadrado. Eso al cuadrado. Y acá tenemos el seno de x diferencial de x. Pero por nuestro cambio de variable, eso era negativo diferencial de z. Acá entonces tendríamos menos 1 multiplicado por el diferencial de z. Y esta sería nuestra integral, que es más sencillo de hallar. Hallaremos esa integral. Este menos 1 de acá es una constante. Como es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Haremos entonces nuestra integral. La integral quedaría como menos 1, esa constante sale, multiplicado por la integral, seno octava se mantiene, y donde podemos trabajar un poco es acá, en este binomio. Podemos desarrollar ese binomio. Tendríamos entonces lo siguiente. El primero al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Z cuadrado elevado al cuadrado. Ese es el binomio desarrollado. Todo eso multiplicado por el diferencial de z. La integral entonces nos quedaría como menos 1 multiplicado por la integral
Este 1 al cuadrado es 1. Tendríamos acá negativo 2z cuadrado. Tendríamos acá z cuarta. Ese, ese z a la octava, entonces, lo distribuimos a todas esas operaciones, a toda esa suma y resta. Tendríamos entonces z a la octava para el primero, menos 2. Z a la octava por z cuadrado es z a la décima. Y finalmente, más z a la cuarta por z a la octava. Eso es z a la doceava. Y esta sería nuestra integral. Ya son más sencillas de hallar, ¿no? Estas funciones. De tablas aplicamos esta tablita de integración. X a la n más 1 dividido entre n más 1. Más c. En nuestro caso, la variable de integración es la variable z. La función va a ser la misma, solo que la variable va a cambiar. Tendríamos acá menos 1 multiplicado por, para esta primera integral, z a la octava. Su integral va a ser z a la 9 dividido entre 9. Menos 2 z a la 11 dividido entre 11. Para la segunda integral. Y finalmente para la tercera integral, z a la 13 dividido entre 13. Y todo eso sumado más la constante de integración c. Y esta sería nuestra integral indefinida, pero está en términos de z. Hay que volver a la variable original. Tenemos entonces acá que z era igual a nuestro cambio de variable, ¿no? Nuestro cambio de variable era coseno, ¿no? Z igual a coseno de x. Y la integral quedaría como sigue. Este menos 1 podemos distribuirlo a esa resta y esa suma. Tendríamos entonces lo siguiente. Negativo 1 noveno, la constante, para el primer término, multiplicado por z a la 9. Pero z es coseno de x. Tendríamos entonces ahí coseno 9 de x. Menos con menos es positivo. 2 onceavos. Z a la 11. Coseno 11 de x. Más un tercio. Bueno, perdón, es 1 treceavos. Z a la 13. Coseno treceavo de x. Y eso más la constante de integración c. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Si nosotros derivamos esta función, lo simplificamos, tendríamos la función de arriba, ¿no? De nuestro enunciado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso es el caso 1 y caso 2 respectivamente. Veremos ahora el tercer caso, cuando ambos potencias son pares. Ya.
Seno cuarta de X multiplicado por el coseno cuadrado de X. Esa integral, entonces, tenemos acá el seno elevado a la cuarta potencia y el coseno elevado al cuadrado. Ambos son pares. Entonces, para el caso en donde ambos son pares, tenemos que aplicar las siguientes identidades. Seno de 2 veces alfa, 2 seno de alfa, coseno de alfa. El coseno cuadrado de alfa, otra identidad trigonométrica, es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Y finalmente el seno cuadrado de alfa. 1 menos coseno de 2 veces alfa sobre 2. Generalmente, estas dos identidades trigonométricas se utilizan. El seno cuadrado y el coseno cuadrado. Se los lleva al coseno del doble ángulo. Esas dos aplicaremos entonces para este caso. Ya. Entonces, acá nuestra integral, un poco mejor lo reescribiremos. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos acá el seno cuarta de X. Lo podemos reescribir como el seno cuadrado de X. Eso elevado al cuadrado. Multiplicado por el coseno cuadrado de X. Diferencial de X. Ahora acá. Primeramente, ¿no? Hemos identificado que ambos son pares. Entonces, fíjense acá. Tenemos el seno cuadrado de X y tenemos acá el coseno cuadrado de X. Y eso, por identidades trigonométricas, podemos llevarlo al coseno del doble ángulo, por estas dos identidades, ¿no? Eso aplicaremos. Tendríamos entonces acá nuestra integral. Seno cuadrado de X. Eso va a ser por identidades 1 menos el coseno de 2 veces X sobre 2. Sobre 2. Eso elevado al cuadrado. Multiplicado por el coseno cuadrado de X. Por identidades trigonométricas. Eso va a ser 1 más el coseno de 2X. Sobre 2. Diferencial de X. Ahora solamente queda un poco operaciones algebraicas realizar. Desarrollar toda esa multiplicación. La integral entonces acá nos quedaría como sigue. Comenzaremos con este de acá. Este de acá entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Son ya operaciones algebraicas. Algo así tenemos. A más B al cuadrado sobre C, digamos. Si no, A más B sobre C al cuadrado. Operaciones algebraicas. Eso lo podemos reescribir de esta manera. A más B al cuadrado dividido entre C al cuadrado. Y lo que tenemos en el numerador es un binomio. Ese binomio vamos a desarrollar. Tendríamos acá, ¿no?
este numerador al cuadrado. Eso entonces va a ser el primero al cuadrado, que es 1, menos 2 veces el primero por el segundo. La multiplicación va a ser coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de 2x. Eso en el numerador. Esto es, ¿no? El binomio ya desarrollado. Ahora en el numerador tendríamos 2 al cuadrado, ¿no? Que es 4. Ese sería entonces el primer término. Perdón, ese primer factor. Ese factor, ¿no? Esta es multiplicación. Y para el segundo factor no podemos hacer mucho, más 1 más coseno, ¿no? 1 más coseno de 2 veces x. Todo esto sobre 2. Acá entonces, en el numerador está en multiplicación, ¿no? Toda esa expresión está multiplicado a esa expresión. Ambos están en multiplicación. Y en el denominador tenemos algo similar, ¿no? Tenemos 4, está multiplicado a 2. Tendríamos 8 en el denominador. Ese 8, por la propiedad de linealidad, puede salir fuera de la integral como un octavo. El denominador. Lo que nos quedaría sería solamente el numerador, que es 1 menos 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x. Eso multiplicado por 1 más coseno de 2x, diferencial de x. La integral nos quedaría como un octavo integral de... Ahora podemos hacer lo siguiente, podemos distribuir, ¿no? Esta multiplicación podemos desarrollarlo. Este 1 que multiplique a los 3 términos, tendríamos... comenzaremos con este. 1 por 1 es 1. Acá nos quedaría 1, la multiplicación. Y negativo 2 coseno de 2x por 1 es negativo 2 coseno de 2x. Y 1 por coseno cuadrado de 2x sería el mismo, ¿no? Coseno cuadrado de 2x. Ahora distribuiremos la otra parte. Este coseno de 2x lo distribuiremos. Tendríamos entonces ahí 1 por el coseno de 2x es coseno de 2x, positivo. Negativo 2 coseno de 2x por coseno de 2x es negativo 2 coseno de 2x al cuadrado. Y finalmente, coseno cuadrado de 2x por coseno de 2x es coseno cubo, ¿no? Coseno cubo de 2 veces x. Todo esto diferencial de x. La integral quedaría como un octavo. La integral. Términos semejantes, entonces ahí sumamos. La constante 1 no tiene términos semejantes. Acá tenemos el coseno de 2x. Acá también, ¿no?
Negativo 2, positivo 1. Eso es negativo. Negativo 1. Coseno de 2x. Acá entonces, coseno cuadrado de 2x y negativo 2 coseno cuadrado de 2x. Eso es negativo. Coseno cuadrado de 2x. Y finalmente, positivo, coseno cubo de 2x. Todo esto diferencial de x. Ya tenemos entonces acá nuestra función integrando, lo hemos separado, ¿no? En la resta y la suma de otras varias funciones, que tendrían que ser más sencillas de integrar. Un método de descomposición estamos aplicando acá. Esta integral es sencilla. Esta otra integral también es sencilla nomás. El problema estaría en estas otras dos. Un octavo. Ya. Hallaremos entonces las integrales. Para esta función, su antiderivada para esa función va a ser simplemente x, simplemente la variable muda. Si derivamos x, su derivada es 1. Para esta otra integral, negativo coseno de 2x. Su integral indefinida o antiderivada va a ser el negativo seno de 2x sobre 2. Si nosotros derivamos esta función, lo que vamos a obtener es el coseno de 2x. Y para estas otras dos integrales, lo denominaremos menos la integral 1 y más la integral 2. Lo hallaremos aparte. Y esto va a ser sumado más la constante de integración. Hallamos la integral 1 y la integral 2 y hallamos nuestra integral de nuestra función. Esta que sea entonces nuestra ecuación número 1. La integral 1 e integral 2 hallaremos aparte. Tendríamos acá la integral de el coseno cuadrado de 2x. Diferencial de x. Acá entonces, la potencia del seno es 0 y la potencia del coseno es 2. Ambos son pares. Podemos entonces para esta integral aplicar esta identidad, ¿no? Coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2. Esa identidad trigonométrica. Y nuestra integral nos quedaría como sigue. Coseno cuadrado de 2x va a ser 1 más el coseno de acá. El ángulo es 2x para nuestro caso. Coseno cuadrado de alfa. Acá sería 2 multiplicado por el ángulo. 2 por 2x sería 4x. Todo esto sobre 2. Esto diferencial de x. Y esa sería nuestra integral número 1. Un poquito más lo podemos reescribir. Tendríamos acá, distribuyendo el denominador, un medio más un medio coseno de 4x. Todo esto diferencial de x. La integral 1 entonces nos quedaría como, ya es más sencillo de hallar ambas integrales.
esta primera y esta otra, ¿no? Propiedad de linealidad ahí. Para la primera función, para un medio, su integral va a ser 1/2 por x. Si derivamos esa función, su derivada es 1/2. Más 1/2 multiplicado por la otra integral, ¿no? La integral del coseno de 4x. Esa integral va a ser la siguiente función. Si nosotros derivamos el seno de 4x dividido entre 4, derivamos esa función y obtenemos el coseno de 4x. Esa sería entonces nuestra integral número 1. Denominaremos como nuestra ecuación número 2. Solamente nos falta la integral 2. La integral 2 era la integral del coseno cubo de 2x. Hallaremos entonces esta integral. Integral coseno cubo de 2x. Diferencial de x. Acá entonces la potencia del seno es 0 y la potencia del coseno es 3. 3 es impar. Ya, entonces esa integral lo reescribiremos un poco mejor. Tendríamos acá la integral del coseno cuadrado de 2x multiplicado por el coseno de 2x. Diferencial de x. Acá entonces está nuestra clave. Coseno de 2x, diferencial de x. Aplicamos la sustitución siguiente. Decimos que z va a ser igual a el seno, porque su derivada del seno es el coseno, ¿no? Y está multiplicando el diferencial de x. Z igual a seno de 2x. Su diferencial, derivada del seno es coseno de 2x. Esto multiplicado por 2. Diferencial de z. De acá despejamos a coseno de 2x diferencial. Perdón, acá es diferencial de x. Dividimos entre 2 miembro a miembro. Tendríamos acá coseno de 2x diferencial de x. Este es el cambio que vamos a aplicar entonces. Y su respectivo diferencial. Antes de aplicar el cambio, pero, para poder aplicarlo, este coseno cuadrado de 2x por identidades trigonométricas lo llevaremos a función seno. Tendríamos ahí entonces 1 menos el seno cuadrado de 2x. Coseno de 2x diferencial de x. Nuestra integral 2 sería igual a... Ahora sí, aquí aplicaremos nuestro cambio. Tendríamos 1 menos seno cuadrado de 2x. Z al cuadrado. Coseno de 2x diferencial de x. Eso es diferencial de z medios. Esta sería nuestra integral 2. Va a ser igual a... Acá entonces tendríamos un medio. Es una constante. Puede salir fuera del símbolo de integración. Un medio, la integral de 1 menos z cuadrado nos quedaría. Diferencial de z. Y esa integral es mucho más sencilla de hallar. La integral 2 entonces sería igual a 1/2 multiplicado por la integral de 1 es z, la variable z,
Y la integral de z cuadrado es z cubo sobre 3. Esa sería nuestra integral número 2. Volvemos a la variable original. Decimos acá entonces, pero z es igual a el seno de 2x. Y la integral 2 nos quedaría como sigue. Este un medio podemos distribuirlo a la resta. Tendríamos entonces un medio por z, pero z es el seno de 2x. Y acá un medio por menos un tercio es menos un sexto. Eso multiplicado por z al cubo, pero z es seno de 2x al cubo. Y esta sería nuestra integral número 2. Derivamos esta función. Al simplificarlo, operaciones algebraicas, vamos a obtener el coseno cubo de 2x. Eso entonces, ecuación número 3. Ahora, acá diremos la ecuación número 2 y la ecuación número 3 en la ecuación número 1. Finalmente, entonces, nuestra integral y va a ser igual a lo siguiente. Necesitamos esta integral. Esta integral también. Vamos a reemplazarlo acá. Esta es la ecuación 1. La ecuación 2 y la ecuación 3. 1, 2 y 3. Entonces, la integral va a ser 1/8. Y acá tendríamos x menos el seno de 2x sobre 2. Menos la integral 1. Esta integral. La integral 1, pero cambiado de signo, ¿no? Cada término cambiado de signo. Menos un medio x. Y menos 1/8 sería, ¿no? 1/8 seno de 4x. Esa es la integral 1 cambiado de signo. Y finalmente más la integral 2. La integral 2 es esta expresión más un medio seno de 2x y finalmente menos un sexto. Seno cubo de 2x. Y todo eso sumado más la constante de integración c. Toda esta expresión entonces sería nuestra integral indefinida. Un poquito lo simplificaremos, toda esa expresión. La integral y entonces sería igual a 1/8 x menos x medios, términos semejantes.
Eso es un medio, ¿no? Un medio X. Solamente nos quedaría X medio. 1 menos un medio es un medio. ¿Qué más? Seno de 2x sobre 2 negativo. Seno de 2x sobre 2 positivo. Simplifica. Menos un octavo seno de 4x. Menos un sexto seno cubo de 2x. Eso sumado más la constante de integración c. Un poquito más, quizá podemos simplificarlo. Ese 1 octavo podemos distribuir. Tendríamos un 16avos. X menos 1 sobre 64. Seno 4x. Y finalmente menos 1 sobre 48. Avos seno cubo de 2x. Más la constante c. Y esta expresión finalmente sería nuestra integral indefinida o antiderivada general de nuestra función integrando. Y esta sería nuestra solución. ¿Dudas, preguntas? Solo es cuestión de practicar. Solamente eso es basta. Práctica, bastante práctica. Existen entonces esos tres casos para resolver ese tipo de integral. Integral muy particular. Veremos otra parte ahora. Ya. Otro método de integración entonces. Sustitución trigonométrica. Acá entonces, si en la función integrando existen las siguientes expresiones, debemos aplicar lo siguiente. Acá tenemos entonces nuestra integral, la integral de f de x diferencial de x. Por nuestra notación, esto era la función integrando. A esto se refiere. Y esta integral era una función f mayúscula de x que lo hemos llamado antiderivada general o integral indefinida, más la constante c, ¿no? Ya, se aplica este método de sustitución trigonométrica si es que en esta función integrando f de x minúscula aparecen estas expresiones. Raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Si aparece esta expresión, debemos aplicar esta sustitución. X igual a esta constante a por el seno de z.
Y van a ver que como es una función trigonométrica, se van a formar identidades trigonométricas. Y la identidad que vamos a aplicar para este caso es esta identidad, 1 menos seno cuadrado. Eso es coseno cuadrado. Ahora, si es que en esta función f de x minúscula, la función integrando, aparece esta expresión, debemos aplicar esta sustitución. Y la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es esta identidad. Si aparece esta expresión en nuestra función integrando, la sustitución que debemos aplicar es esta sustitución y su respectiva identidad trigonométrica. Esto vamos a aplicar entonces nosotros para resolver algunas integrales. Ya, haremos entonces. Comenzaremos con este ejemplo. Hallar la integral de x cuadrado más a cuadrado, la inversa, eso elevado a la 3 medio. Tenemos acá entonces la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, ¿no? Eso lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, eso elevado al cubo. Así lo podemos reescribir. Entonces, fíjense, en la función integrando aparece esta expresión, aparece la raíz, ¿no? X cuadrado más a cuadrado. Es este caso. Entonces, cuando aparece esa expresión, debemos aplicar esa sustitución. X igual a A por tangente de Z. Acá entonces, nuestro cambio de variable va a ser X igual a esa constante A multiplicado por la tangente de Z. Esa es la sustitución que vamos a aplicar. Obtenemos el diferencial. Diferencial de X va a ser igual a la derivada de esta expresión respecto a Z. A es constante, se mantiene. Y la derivada de la tangente de Z es secante cuadrado de Z. Esa es la derivada. Eso multiplicado por el diferencial de Z. La sustitución y su respectivo diferencial. Aplicamos entonces. La integral nos quedaría como sigue. Ya, aplicaremos la sustitución. Tenemos acá entonces x al cuadrado. Esta expresión al cuadrado. Tendríamos entonces ahí a cuadrado por tangente cuadrado de z. Eso es x al cuadrado. Eso más a cuadrado elevado a la 3 medios. Y eso multiplicado por el diferencial de x. Pero el diferencial de x es a por secante cuadrado de z. Diferencial de z. La nueva integral está en términos de z. Y es más sencillo de hallar si lo reescribimos un poco mejor. ¿Qué podemos hacer acá? Ya. Lo que podemos hacer es lo siguiente.
En el numerador, este a, como es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Eso lo vamos a hacer en un momento. Y acá está lo interesante. De esos dos términos, podemos factorizar a cuadrado. Aquí al lado lo voy a hacer como cálculos auxiliares para no escribir mucho. Tenemos lo siguiente. A cuadrado por tangente cuadrado de z más a cuadrado. Eso va a ser igual a, podemos factorizar a cuadrado. Tendríamos luego tangente cuadrado de z más 1. Pero esto es una identidad trigonométrica. Esa identidad es secante cuadrado del ángulo. Acá entonces tendríamos a cuadrado por secante cuadrado de ese ángulo z. Ya, entonces nuestra integral lo reescribiremos. Habíamos dicho que esta constante puede salir fuera del símbolo de integración. Nos quedaría lo siguiente. En el numerador solamente nos quedaría secante cuadrado de z. Y en el denominador, toda esa parte del denominador podemos reescribirlo como a cuadrado por secante cuadrado de z. Eso a la 3 medios. Diferencial de z. Operaciones algebraicas entonces acá en el denominador. Cada lado lo haré. Tenemos entonces acá a cuadrado por secante cuadrado de z a la 3 medios. Propiedades de la potencia. Esto podemos reescribirlo como a cuadrado a la 3 medios multiplicado por secante cuadrado de z a la 3 medios. Acá entonces, esta potencia 2 con esta raíz 2 se pueden simplificar. Solamente nos quedaría acá a elevado al cubo. Y acá lo mismo. Esta potencia con la raíz se simplifica. Solamente nos quedaría secante cubo de z. Eso es el denominador. La integral nos quedaría como a multiplicado por la integral secante cuadrado de z, numerador, y denominador simplificado a cubo por secante cubo de z. Diferencial de z. Acá entonces secante cuadrado con un secante cuadrado se simplifica. ¿Qué más se pueden simplificar? Este a con este a cubo, con un a, ¿no? Se pueden simplificar. A cuadrado solamente nos quedaría en el denominador. 1 sobre a cuadrado es una constante. Puede salir fuera del símbolo de integración como 1 sobre a cuadrado. Y la integral nos quedaría como 1 sobre secante solamente, ¿no? Secante cuadrado con secante cubo es 1 sobre secante. Ya está más sencillo de hallar esa integral. Tenemos acá el inverso de la secante. Eso es coseno, el inverso.
coseno de z diferencial de z. Esa integral entonces ya es sencillo de hallar, podemos hallarlo de tablas. La integral sería 1 sobre a cuadrado. La función es seno. Si nosotros derivamos el seno de z, su derivada es coseno de z. Y eso más la constante de integración c. Esta es nuestra integral. Pero está en términos de z. Hay que volver a la variable original. Acá está algo interesante. Decimos entonces, pero por nuestro cambio de variable, x será igual a la constante a por la tangente de z. Ese era nuestro cambio de variable. Tangente de z, seno de z. No podemos reemplazarlo directamente. Podemos hacer lo siguiente. Esta constante a que vaya a dividir. Tendríamos entonces acá que la tangente de z es igual a x sobre a. Ahora, tenemos acá un triángulo rectángulo. Y aquí está el ángulo alfa. Perdón, no, el ángulo z. En este triángulo rectángulo. Tenemos acá que la tangente de z va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es x y el cateto adyacente es a. Conocemos, ¿no? Estos dos lados, x y a. Y por Pitágoras podemos obtener la hipotenusa. Va a ser la suma de los catetos al cuadrado. X cuadrado más a cuadrado. Por Pitágoras, eso, ¿no? Acá entonces decimos del triángulo rectángulo, la integral nos quedaría como 1 sobre a cuadrado. Y acá tenemos el seno de z, el seno de este ángulo. En este triángulo rectángulo, el seno va a ser cateto opuesto, que es x, dividido entre la hipotenusa. Raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Eso es el seno de z. Eso sumado más la constante de integración c. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Si nosotros derivamos esta función, lo que vamos a obtener es la función integrando de nuestro enunciado. ¿Dudas, preguntas entonces acá? Esta parte de acá es el seno de z.
Ya. Nomás haremos. Esa integral entonces. En la función integrando entonces aparece el radical, raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Para este caso, cuando aparece esa expresión, x cuadrado menos a cuadrado, hay que aplicar esa sustitución. X igual a por secante de z, de la nueva variable de integración. Entonces acá aplicamos x igual a por secante de z. Obtenemos el diferencial de x. Va a ser igual a multiplicado por la derivada de la secante. La derivada de la secante. Eso es secante por tangente. Secante de z por tangente de z. Diferencial de z. Aplicamos entonces esa sustitución y su respectivo diferencial a nuestra integral. Nos quedaría como la integral de raíz cuadrada x al cuadrado. Esta expresión al cuadrado. A cuadrado por secante cuadrado de z menos a cuadrado. Eso multiplicado por el diferencial de x. A por secante de z por tangente de z, diferencial de z. Todo está en términos de z, de la nueva variable de integración. Tenemos entonces acá lo que está dentro del radical. Cálculos auxiliares. Podemos factorizar a cuadrado de ambos. Tendríamos entonces a cuadrado por secante cuadrado de z menos 1. A cuadrado por, ahora acá, secante cuadrado de z menos 1, esto es una identidad trigonométrica. Y esto vale tangente cuadrado de z. La integral nos quedaría como lo siguiente. A cuadrado tangente cuadrado de z. Eso es lo que está dentro del radical. Eso multiplicado por a secante de z tangente de z. Diferencial de z. Operaciones algebraicas. La raíz con las potencias se pueden simplificar. Nos quedaría
Solamente acá nos quedaría a por tangente de z. En toda esta expresión, a por tangente de z. Solamente eso. A con este a va a ser a cuadrado. Secante de z. Tangente de z. Con este tangente de z, tangente cuadrado de z. Diferencial de z. Esa entonces es la integral. Secante de z por tangente cuadrado de z. A cuadrado, como es constante, puede salir fuera del símbolo de integración. ¿Cómo resolvemos esto? Secante de z por tangente cuadrado de z. Podemos reescribirlo de esta manera. Tangente de z por secante de z por tangente de z. Mm, ya, ya. Quería aplicar este cambio de variable. U igual a secante de z. Si nosotros derivamos esta función, secante de z, su derivada es secante por tangente. Pero el problema es que este tangente de z no está en función a la secante. Y si le queremos colocar en función a la secante, va a aparecer radicales. No es adecuado este cambio de variable, solamente por esa razón. Porque al poner la tangente de z en función a la secante, van a aparecer radicales. A ver, entonces acá, identidades trigonométricas. Ya. De la más sencilla, secante cuadrado, bueno, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo. Eso es igual a 1. Ahora, esa ecuación, si multiplicamos por 1 sobre coseno cuadrado del ángulo, miembro a miembro, esa expresión lo distribuimos a la suma. Tendríamos seno cuadrado del ángulo entre coseno cuadrado. Eso es tangente. Tangente cuadrado del ángulo. Esta expresión multiplicado por coseno cuadrado va a ser 1. Y en el lado derecho, 1 por esa expresión va a ser la misma expresión, 1 sobre coseno cuadrado del ángulo. Pero eso es por identidades, ¿no? Secante cuadrado del ángulo. Y acá despejamos a tangente cuadrado. Va a ser secante cuadrado de alfa menos 1. Ya. Secante z. Entonces la tangente cuadrado de z por esa identidad trigonométrica va a ser secante cuadrado de z menos secante de z. Diferencial de z. La integral entonces nos quedaría como a cuadrado por la integral. Podemos distribuir a la resta la secante. Tendríamos secante cubo de z
menos secante cuadrado. Todo eso diferencial de z. Ahora acá tenemos las integrales, ¿no? Tenemos que hallar la integral de la secante cubo de z y la integral de la secante cuadrado de z. Podemos separarlo en dos integrales, una integral 1 menos una integral 2, sumado más la constante de integración c. A esto lo llamaremos la ecuación número 1. Primeramente hallaremos a la integral número 2, que es una integral sencilla. Directamente de tablas podemos hallarlo. Acá entonces, ¿cuál es la función cuya derivada es secante cuadrado de z? Esa función va a ser tangente, ¿no? Tangente de z. Si derivamos tangente de z, su derivada es secante cuadrado de z. Y ya tenemos entonces la integral número 2. El problema está en la integral número 1. Esta integral secante cubo de z, esa integral es un poco larga de resolver, bastante amplia, y se lo resuelve por partes. Ya, lo haremos. La integral número 1. Podemos reescribirlo de esta manera. Secante cuadrado de z por secante de z. Diferencial de z. Por partes, entonces, la integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral b diferencial de u. Esto la próxima clase vamos a avanzarlo con un poco más de detalle, pero aplicaremos para resolver esta integral. Entonces acá, que esta función, así lo reescribiremos, secante de z por secante cuadrado de z. Que esta función de acá sea u, esta parte, y que lo demás sea el diferencial de b. U entonces va a ser igual a secante de z. Diferencial de b va a ser igual a secante cuadrado de z. Para poder aplicar esta ecuación, debemos encontrar a b y al diferencial de u. Primeramente, el diferencial de u. Hallaremos derivada de esta función, derivada de la secante de z. Es secante de z por tangente de z.
Diferencial de Z. Ese es el diferencial de U. ¿Y cómo obtenemos a B? Obtenemos integrando, que falta diferencial de Z. Para obtener a B, integramos esa otra ecuación. Tendríamos que B es igual a la integral de la secante cuadrado. Eso es tangente. B igual a tangente de Z. Entonces, la integral de U diferencial de B va a ser igual a U por B menos la integral de B diferencial de U. La multiplicación de U por B y la resta de B diferencial de U. La integral 1 nos quedaría como sigue. Ya va a ser U por B, secante de Z por tangente de Z. Perdón, acá es secante Z por tangente Z. U por B menos la integral de B diferencial de U. B es tangente de Z. Y eso multiplicado por el diferencial de U, secante de Z, tangente de Z. Diferencial de Z. La integral 1 entonces va a ser igual a secante Z, tangente Z. Menos la integral secante Z, tangente cuadrado Z. Diferencial de Z. Pero por identidades trigonométricas. Esa tangente cuadrado de un ángulo podemos reescribirlo como secante cuadrado del ángulo menos 1. La integral 1 entonces quedaría como secante Z, tangente Z. Se mantiene. Menos la integral de secante Z. Multiplicado por tangente cuadrado de Z. Eso es secante cuadrado de Z menos 1. Diferencial de Z. Esa integral, como les había dicho, ¿no? La integral de la secante de cubo de Z es un poco larguita de hallar. Podemos distribuir. Tendríamos acá nuestra integral 1 va a ser igual a secante Z, tangente Z. Se mantiene. Menos la integral. Acá tendríamos secante cubo de Z y menos secante de Z. Diferencial de Z. Secante Z, tangente Z se mantiene. Menos. Menos esa integral. Tenemos acá otra vez la integral de la secante cubo, ¿no? Aplicando la propiedad de linealidad. La integral de la secante cubo de Z, diferencial de Z. Esa es la misma integral que queremos hallar. Esa es la integral 1. Otro color, ¿eh? Y acá tenemos menos la integral de la secante de Z.
diferencial de z. Esa integral lo podemos obtener de tablas. Esa integral es logaritmo natural de secante z más tangente z. Y esa sería nuestra integral. Acá entonces tenemos una ecuación con una incógnita. La incógnita es la integral número 1. Primeramente, ¿no? Este signo negativo podemos distribuirlo a la resta. Y acá tendríamos negativo integral 1. Al otro miembro con signo positivo, como integral 1. Tendríamos entonces en el lado izquierdo 2 veces integral 1. Secante z, tangente z. Y finalmente para el otro, menos con menos es más. Logaritmo natural de secante z más tangente z. Y esta sería nuestra integral. Despejamos a la integral 1. Va a ser un medio. Un medio secante z, tangente z, más logaritmo natural, secante z más tangente z. Y esta sería la integral número 1. Si nosotros derivamos toda esta expresión, al final lo que vamos a obtener es la función integrando. Vamos a obtener esta función, secante cubo z. Ya hemos hallado ambas integrales, integral 1 e integral 2. Podemos reemplazar en la ecuación número 1. Haremos entonces. Que esto sea la ecuación número 3. Decimos entonces la ecuación 3, la ecuación 2 en la ecuación número 1. A cuadrado es la integral multiplicado por integral 1. Integral 1 es toda esta expresión. Un medio secante z tangente z. Más un medio logaritmo natural de secante z más tangente z. Esa es la integral número 1. Y esto menos la integral número 2. Menos tangente de z.
Y esto sumado más la constante de integración. Toda esta parte de acá entonces es la integral número 1. Y esta parte de acá es la integral número 2. Eso sería entonces. Esa es la integral indefinida antiderivada general, pero está en términos de z. Hay que volver a la variable original. Nuestro cambio, ¿no? El primer cambio que hemos hecho. A ver, aquí está, ¿no? X igual a A por secante de Z. Volvemos a la variable original. De acá despejamos a secante de Z. Va a ser igual a X sobre A. Podemos obtener el coseno de Z. Va a ser el inverso, ¿no? Va a ser A sobre X. El coseno de Z. Ahora, para poder reemplazar en acá nuestro cambio, tenemos acá secante de Z. Eso es X sobre A. Lo podemos ya reemplazar. Tenemos tangente de Z. No tenemos tangente de Z, ¿no? Con nuestro cambio. Podemos obtener, pero en acá tenemos un triángulo rectángulo donde un ángulo es Z. Ahora, en este triángulo rectángulo, el coseno de Z va a ser A sobre X. Cateto adyacente sobre hipotenusa, X. Y por Pitágoras podemos obtener el otro lado, X cuadrado menos A cuadrado. Ahora de este triángulo rectángulo podemos obtener a la tangente, al seno, coseno, a todas las funciones, ¿no? Y la integral quedaría de la siguiente manera. Del triángulo entonces, la integral A cuadrado, un medio secante de Z, X sobre A. Tangente de Z. Tangente de Z del triángulo rectángulo. Eso va a ser cateto opuesto, X cuadrado menos A cuadrado, dividido entre cateto adyacente. Eso es la tangente de Z, más un medio, logaritmo natural de secante de Z, X sobre A, más tangente de Z. La tangente es del triángulo raíz cuadrada de X cuadrado menos A cuadrado, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso menos la tangente de Z. Tangente de Z es raíz cuadrada de X cuadrado menos A cuadrado dividido entre A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto sumado más la constante de integración C. Y esta sería nuestra solución general. Esta sería nuestra integral indefinida.
Quizá un poquito más podemos simplificar. Ahí entonces, ¿dudas, preguntas? Bueno, esa es la esencia para resolver este tipo de integrales cuando aparecen esos radicales. Esas sustituciones debemos aplicar. Lo demás son operaciones algebraicas. Lo voy a revisar un poco más detallado este ejercicio. Ya, entonces hasta acá quedaremos. La próxima semana continuamos con integrales por partes y fracciones parciales. Esos dos nomás nos falta para terminar integrales. Luego integrales definidas. Y ahí terminaría nuestro avance. Estén haciendo sus prácticas. Les había comentado que está un poco largo, ¿no? Estén haciendo. Nos vemos entonces la próxima clase, el próximo lunes. Hasta luego, Silvia. Ya, nos vemos. Cualquier duda, pregunta de la práctica, me la dicen nomás. Les voy a contestar. Nos vemos.